Ahí estamos. ¿Están ahí? A ver si la miran. Solo a ver si cambia. Ahí está. Ahí está. Sí les cambió a 13 ecuanas. Sí. Sí, bueno. Buenas noches, jóvenes. Hoy vamos a ver anomalías de la vía aérea superior y algunas partes también de la vía aérea inferior. Vamos a empezar viendo lo que son las atresia de ecuanas. Es algo que es poco frecuente, pero que sí se ve en la práctica privada y en el momento del nacimiento. Tiene básicamente una incidencia de 1 en 5,000 niños a 1 en 10,000 nacidos vivos y es más frecuente en mujeres que en hombres. Usualmente lo tienen que buscar cuando hay algunas otras anomalías asociadas. Deben de pensar que puede tener atresia de ecuanas. La forma de diagnosticarlo es a través de una tomografía. Ahí donde está la línea roja, les identifica dónde está la atresia de ecuanas y ustedes pueden sospecharlo pues introduciendo una sonda orogástrica y lo pasan a través de la nariz y cuando sienten que topa van a hacer la sospecha de que el paciente tiene una atresia de ecuanas. La atresia de ecuanas puede ser bilateral y cuando es bilateral es porque usualmente está asociado a otras anomalías hasta en un 98%. Principalmente está asociado a síndrome de Charge, esa coloboma, malformaciones cardíacas, retraso psicomotor y o retrasos en el crecimiento. Estos son los componentes del síndrome de Charge y ahí deben de sospechar que pueda tener una atresia de ecuanas bilateral. Cuando hay este síndrome también tiene hipoplasia de genitales, tiene malformaciones auriculares o sordera y atresia de ecuanas es uno de sus componentes. Entonces, cuando vean que el paciente tiene todos esos otros hallazgos, deben de pensar que puede tener este síndrome, el síndrome de Charge, y pensar en que va a tener una atresia de ecuanas. Otras anomalías asociadas es el síndrome de Treacher-Collins, síndrome de Cruzón. Todo paciente que tenga polidactilia deben estar seguros que no tenga atresia de ecuanas y cuando hay deformidades del paladar. Cuando la atresia de ecuanas es bilateral, es un paciente que usualmente se desatura, hace apneas, se presenta con cianosis, que se quita y se vuelve, que se quita y se vuelve. Recuérdense que los recién nacidos son respiradores nasales por excelencia y si tienen obstruida la vía aérea no van a poder respirar y tienen dificultad para la alimentación, ¿verdad? Por lo mismo, recuérdense que un recién nacido con la nariz tapada no puede comer, por eso es que usualmente se les aplica solución salina cuando tienen mucha obstrucción nasal normalmente para que puedan comer. Entonces ya se imaginan con una atresia de ecuanas la alimentación es sumamente dificultosa. Cuando la atresia de ecuanas es unilateral, usualmente se presentan los síntomas más tardíos. Puede pasar inadvertida en la infancia. Recuérdense que cuando nace el recién nacido, usualmente le ponemos una sondita para aspirar que no haya deglutido sangre y se nos puede pasar por alto si estaba justo en la otra fosa nasal donde no pusimos la sonda. Y más con las nuevas conductas que están diciendo ahora de la atención del recién nacido y que hay que invadirlo lo menos posible, ya quieren que ni siquiera se le pase sonda si no está indicado, si no hay sospecha de que tiene algo, de que hubiera aspirado sangre. Entonces, si ya no pasamos la sonda, con mayor razón se nos puede pasar por alto y tienen que estar muy atentos a si presenta algún síntoma clínico. Usualmente estas unilaterales se presentan más frecuente entre el quinto y los mes y los 2 años de vida y en algunas veces ya casi a los 5 años. Los pacientes mayores usualmente se quejan de obstrucción nasal unilateral, rinorrea persistente y son pacientes que hacen usualmente sinusitis crónica, ¿verdad? Reciben tratamientos antibióticos, no mejoran, permanecen siempre congestionados, deben de pensar que puede tener una atresia de ecuanas.
El diagnóstico diferencial, pues rinitis, ya sea viral o bacteriana, desviación del septum nasal, cuerpo extraño nasal, ¿verdad? Recuérdense que cuando tenga cuerpo extraño nasal, nosotros tuvimos un paciente esta semana y la consulta telefónica de la mamá fue que ella pensaba que estaba con infección porque ya le olía mal el moco. Y cuando lo vimos acá en la clínica, pues evidentemente tenía mal olor del moco nasal, de la nariz al acercarse a él, pero tenía obstrucción de un solo lado, ¿verdad? Y ya cuando aspiramos un poquito el moco, lo que tenía era una esponja metida hasta adentro en la fosa nasal, de a saber cuánto tiempo, que el olor ya era realmente fétido. Se extrajo y se resolvió el problema. Hipertrofia de la turbina nasal, estenosis de la apertura piriforme o hipertrofia de adenoides, ¿verdad? Son los diagnósticos diferenciales. Es muy pequeño, ustedes no van a escuchar casi que ningún otorrino opere a un paciente menor de 1 año de los adenoides, son contados con los dedos de la mano, usualmente los pacientes que realmente tienen hipertrofia de adenoides marcada en el primer año de vida, y ellos los pueden hacer confundir en que pueda tener una atresia de coanas. El diagnóstico ya hemos mencionado, ¿verdad? Pasar una sonda nasogástrica, número 8, y usualmente tiene una resistencia a los 32 o 35 milímetros de empezarla a introducir en la fosa nasal, y eso les debe hacer a ustedes la sospecha de que tenga una atresia de coanas, ¿verdad? Se puede diagnosticar también por una endoscopía nasal. Hay muchos otorrinos que ya tienen su endoscopio nasal en la clínica y sin necesidad de sedar al paciente ni nada, ellos lo introducen y hacen el diagnóstico, o como la primera imagen que les mostré al iniciar la plática, con una tomografía en una imagen lateral. El tratamiento, pues básicamente es reparación quirúrgica, ¿verdad? Se puede hacer una punción transnasal, una reparación transpalatal o una reparación endoscópica transnasal. Eso va a depender mucho del grosor de la atresia de coanas, y ahí es donde le ayuda de mucho la tomografía para definir bien el grosor de la misma. Hay controversias en el tratamiento, ¿verdad? Si se coloca stent o no se coloca un stent post cirugía, eso es para evitar cicatrización y que se vuelva a cerrar. En nuestro medio no contamos, pero en otros lugares hay mitocin C, es un antibiótico aminoglucósido, es antitumoral y inhibe la proliferación y migración de los fibroblastos. Y ¿verdad? Lo que se busca es la misma función, ¿verdad? Que no vuelva a crear una cicatriz a ese nivel y se vuelva a cerrar. Vamos a ver ahora la laringomalacia. La laringomalacia es la causa más común de estridor en recién nacidos. Eso sí lo van a ver con muchísima más frecuencia. Causa mucha angustia en los padres, principalmente si son padres primerizos, ¿verdad? Es básicamente definido como un colapso de las estructuras supraglóticas, tanto de la epiglotis y los aritenoides, durante la inspiración. Y es un sonido bien característico que va a presentar el recién nacido. Ustedes deben de tratar de calmar a la familia y deben de explicarle que eso usualmente va a ser pasajero, ¿verdad? Usualmente es un estridor inspiratorio bifásico. Un 10% de los pacientes pueden consultar por realmente distrés respiratorio. Pueden tener microaspiraciones, ¿verdad? Por el mismo esfuerzo que hacen. Pueden llegar a ser apneas, episodios de cianosis. Algunas veces tienen mala ganancia de peso por mala alimentación. Se fatigan mucho al comer, ¿verdad? Les causa mucha fatiga y por eso es que tienen mala ganancia de peso. Usualmente se presenta en las 2 primeras semanas de vida, ¿verdad? Usualmente a los poquitos días de llegar a casa, y los síntomas se incrementan entre los 4 y los 8 meses de vida y mejoran entre los 8 y los 12 meses. Y es muy raro que un paciente necesite estudio, excepto que perdure más de 2 años, ¿verdad? Lo que nosotros normalmente le decimos a los papás es que se va a curar al año,
y que si no se cura al año, todavía hay un porcentaje de que desaparezca durante el segundo año de vida, pero que si a los 2 años todavía tiene el sonido o se incrementa en el transcurso de estos 2 años o lo pone en riesgo de la vida, inmediatamente hay que hacer ya una broncoscopía o una rinoscopía nasal que hacen nosotros le pedimos ahora a algunos otorrinos y ellos lo hacen ahí con los bebés en brazos de los padres en la clínica y ellos nos hacen el favor de ver si se está colapsando la vía aérea. El diagnóstico, pues una laringoscopía flexible, ¿verdad? O se puede usar el rinoscopio y ver de arriba. El tratamiento es básicamente médico, o sea, es conservador, usualmente no se les hace nada, excepto que sí se les explica a los padres que tienen que tener un nebulizador en casa, porque si les llega a dar un catarro o una gripe, acumulan secreciones, realmente les va a dar problema para respirar, realmente se van a complicar esos chiquitos, ¿verdad? Modificar un poquito la alimentación o empezarla un poquito más tardía, ¿verdad? Y algunas veces por el esfuerzo va asociado a un poquito de reflujo, entonces dejar tratamiento antirreflujo para ayudarles. En muy raras ocasiones puede necesitar tratamiento quirúrgico, eso es solo si pasa de los 2 años, ¿verdad? Una supraglotoplastía y mientras se llega a eso, algunos chiquitos necesitan traqueostomía, pero eso es realmente muy raro que llegue a suceder. El pronóstico es bueno, la mayoría son leves y resuelven a los 2 años y solo un 10% pueden ser severos y necesitar cirugía. Estas son imágenes de la laringomalacia. Pueden ver cómo del lado derecho se colapsa y se cierra por completo la entrada a la tráquea. Aquí ven las dos imágenes durante la inspiración. Recuérdense que vimos que era usualmente un estridor bifásico, principalmente en la inspiración. Vean, se cierra por casi completo y en la exhalación se vuelve a abrir. En el lado derecho tienen la imagen. Vamos a ver ahora lo que son las parálisis de las cuerdas vocales. Las parálisis de las cuerdas vocales pueden ser unilateral o bilaterales. Deben de pensarlo para que no se les pase por alto, porque igual se tienen que apoyar en el otorrino para que les haga una rinoscopía y visualice las cuerdas vocales y vea si hay parálisis o no hay parálisis. Cuando es unilateral, ustedes deben de pensar que lo más probable es que es iatrogénica, ¿verdad? Y dentro de las causas iatrogénicas está asociado a cirugía cardíaca, principalmente cirugía de ductus o reparaciones de fístulas traqueosofágicas. Y si un paciente estaba bien antes de una cirugía de ductus o estaba bien antes de una reparación de una fístula traqueosofágica y después les consultan por estridor o alguna otra sintomatología, deben de pensar que puede tener una parálisis de las cuerdas vocales, ¿verdad? En los pacientes mayores o adultos con tiroidectomías también pueden afectarse las cuerdas vocales y cursar con parálisis de las mismas. Puede ser también por trauma al momento de intubación, pacientes asociados a anomalías cardiovasculares, enfermedad neurológica periférica, procesos infecciosos o incluso puede ser idiopática. Dentro de las unilaterales, el lado más frecuente es el lado izquierdo y la razón es porque el nervio laringio recurrente tiene un trayecto más largo de ese lado. La causa principal por la que la parálisis es más frecuente del lado izquierdo es porque el nervio laringio recurrente tiene un trayecto más prolongado.
Cuando es bilateral la parálisis, usualmente ustedes deben de pensar que tiene alguna afección neurológica, como malformaciones de Arnold-Chiari, puede ser idiopática también, o trauma al nacimiento, toxicidad por vincristina, los pacientes que reciben medicamento con vincristina. La presentación clínica es estridor con o sin dificultad respiratoria. Puede haber disfonía hasta un 50%. La dificultad respiratoria lo van a ver 100% cuando es bilateral y 75% cuando es unilateral. Disfonía va a haber 50% cuando es unilateral. Puede haber dificultad para la alimentación. Puede haber también microaspiraciones. El diagnóstico diferencial, pues laringomalacia, o sea, ya vimos laringomalacia, o sea que si ustedes tienen un paciente con laringomalacia, que el sonido o el estridor es más fuerte de lo usual, tienen duda, la familia está muy aprensiva, ya les dije, se pueden apoyar con el otorrino, pidiéndole favor que les haga una rinoscopía, ¿verdad? Ahí a la orilla en su clínica, ahí cargado el paciente, y él les dice si realmente no hay nada más, ¿verdad? Puede haber web glótico, ¿verdad? Nódulos de cuerdas vocales, fijación o subluxación de la unión crico-aritenoidea, o puede haber también estenosis subglótica. Todo eso lo descartan de un solo haciendo una rinoscopía, ¿verdad? No todos los otorrinos hacen rinoscopías en la clínica. Puede haber hendidura laringea, granulomas por intubación o puede ser secundaria a un proceso infeccioso. El diagnóstico, porque ya les mencioné, la laringoscopía flexible, ¿verdad? Que es por fibra óptica, ese es el estándar, ¿verdad? Y más que la laringoscopía, con una rinoscopía que le hagan, ahí tienen el diagnóstico. El tratamiento es básicamente conservador, ¿verdad? Tiene una recuperación espontánea entre 6 semanas a 5 años después del evento, o sea que si, como vimos, estamos pensando que es secundario a trauma, a un evento quirúrgico, ustedes le pueden decir a la familia que tiene un buen chance de resolverse espontáneamente después de 6 semanas del evento quirúrgico, pero puede tardarse hasta 5 años después, ¿verdad? Cuando la parálisis es bilateral, hay chiquitos que requieren traqueostomía y en muy pocos pacientes, pero puede llegar a necesitarse ventilación con presión positiva no invasiva, o sea, un CPAP. Otras alternativas son procedimientos endoscópicos, cordotomía láser, sutura de lateralización de la cuerda, ¿verdad? Puede inyectarse también Botox, ¿verdad? Eso en los músculos. Algunos dicen que ha funcionado, otros dicen que no. Puede hacerse la laringoplastía, ¿verdad? Algunos la hacen inyectando colágeno, grasa autógena, gelatina porcina hidratada, gel acuoso de carboximetilcelulosa. La verdad que es experiencia de cada quien. Unos dicen que sí funciona, otros dicen que no. Esto es básicamente para los pacientes que no resuelven después de 5 años o que no hay antecedente de trauma y la tienen idiopática o por problemas neurológicos. Cirugía laringea, reinervación laringea. El pronóstico, ya lo vimos, recuperación espontánea entre 6 meses y 5 años, ¿verdad? 65% de los pacientes con causa iatrogénica, que es unilateral, no se recupera espontáneamente. O sea, hay un 45% que se va a recuperar espontáneamente, pero puede haber hasta un 65% con causa iatrogénica unilateral que no se recupera espontáneamente.
y hasta un 61% de los pacientes con bilateral, parálisis de las cuerdas vocales bilaterales, se recuperan completamente o parcialmente. Aquí ven una imagen de parálisis de la cuerda vocal. No sé si tengo otra, se mira mejor. Esta no se alcanza. Este es un cleft laringio, es una hendidura de la laringe. Ahí la están separando en medio donde tienen los separadores. Vamos a ver ahora la estenosis subglótica. Ahí vemos en una broncoscopía, la imagen, ven cómo se estrecha ahí abajo el anillo. Es una estenosis subglótica. La estenosis subglótica congénita es secundaria básicamente a una inadecuada recanalización del lumen laringio al complementarse la fusión epitelial normal al final del tercer mes de gestación. O sea que ahora ya saben que la estenosis subglótica congénita se forma al tercer mes de gestación. La subglotis básicamente se extiende por debajo de las cuerdas vocales hasta el margen inferior del cartílago cricotiroideo. Ahí es donde tienen que localizarse la estenosis para catalogarla como una estenosis subglótica. Algo que usualmente no ponemos mucha atención, ¿verdad? Es el diámetro normal de la vía aérea subglótica. En infantes a término, 4 a 7 milímetros. En los pretérminos de 3.5 a 4.5 y una reducción de 1 milímetro reduce el área cross-seccional en un 60%. O sea, con uno que disminuya nos cierra casi un 60%. Se clasifica básicamente en 4 grados. La grado 1 puede hasta un 50% de obstrucción. El grado 2 de 51 a 70% de obstrucción. El grado 3 de 71 a 99% de obstrucción. Y el grado 4 está completamente cerrado el paso. El 5 al 15% de las estenosis subglóticas congénitas es por malformaciones de la vía aérea. Es la tercera causa más común de anomalía laringea y incrementa mucho su presencia en pacientes con trisomía 21. Un paciente, cuando tiene un paciente con trisomía 21, nace, hace dificultad para respirar, tiene estridor, deben de sospechar que puede tener una estenosis subglótica congénita. El tipo más común es la membranosa. Hay tipo membranoso y tipo cartilaginoso, ¿verdad? Y usualmente la cartilaginosa es por un desarrollo anormal del cartílago cricoides. ¿Se recuerdan? La estenosis subglótica, la más frecuente es la tipo membranoso. La presentación clínica, casi igual que los que hemos visto, estridor bifásico con o sin dificultad para respirar, tos ronca, ronquera, llanto débil, fatiga durante la alimentación o un croup prolongado o recurrente. Esto es bien importante porque ustedes van a ver pacientes y principalmente en nuestro medio con tanto cambio de temperatura, procesos virales que cada vez van más temprano al colegio, mucho croup a repetición. Entonces son chiquitos que hacen croup a cada ratos y cuando eso sucede deben de sospechar que pudiera haber algo más y van a ser pacientes que les va a haber que hacerle una rinoscopía flexible para estar seguros que no haya nada más y que el croup a repetición realmente sea por alergia o por procesos virales. El diagnóstico diferencial, malformaciones vasculares, ahí vamos a ver más adelante algunas de las malformaciones vasculares más frecuentes que nos pueden dar sintomatología respiratoria, ¿verdad? Pueden haber hemangiomas, principalmente si le encuentran hemangiomas en la piel.
ustedes tienen un paciente recién nacido, pequeño, que tiene lesiones de hemangiomas en la piel visibles, tiene estridor, deben de pensar que puede tener en las cuerdas vocales o que pueden tener en la vía aérea un hemangioma, y eso es la causa por la que está cursando con estridor, ¿verdad? Laringomalacia o traqueomalacia también es diagnóstico diferencial, el croup infeccioso y parálisis de cuerdas vocales. El croup infeccioso es un poquito más raro, ¿va? Porque el croup infeccioso, el paciente realmente luce mal, tiene fiebre. Esos pacientes de las anomalías que hemos mencionado usualmente son pacientes sanos, ¿verdad? Pacientes que no van a estar con fiebre. Este es un hemangioma, ¿verdad? Ven cómo está en su imagen del lado izquierdo, que está un poquito más rojo que el lado contralateral, y eso es lo que hace la estenosis, ¿verdad? Aquí hay otra vez otro hemangioma para que vean que sí se miran los hemangiomas. El diagnóstico diferencial: estenosis traqueal, cuerpo extraño, reflujo gastroesofágico, quistes subglóticos, epiglotitis y traqueitis bacteriana. En el cuerpo extraño, usualmente el cuerpo extraño, el paciente va a tener una historia más aguda, un paciente que está completamente sano, que súbitamente inicia con tos constante o estridor, o sea, es más difícil que los confunda, ¿verdad? El tratamiento usualmente es conservador, pueden pacientes que puedan necesitar dilataciones, y cuando la estrechez es muy severa, entonces sí, el tratamiento es quirúrgico y hacer resección de ese pedacito. Ahora vamos a ver la traqueomalacia. La traqueomalacia usualmente es la traqueomalacia, usualmente aquí lo ven en una broncoscopía, ven cómo se va colapsando la vía aérea, es una vía aérea aguada. Las traqueomalacias las vemos mucho en los pacientes que están mucho tiempo intubados en el intensivo y los están aspira que aspira. Una de las causas puede ser trauma por las aspiraciones y puede hacer que el paciente curse con traqueomalacia. Es una tomografía donde se mira cómo se estrecha la vía aérea porque se colapsa. Básicamente es un colapso de la tráquea en una expiración forzada. Se produce en 1 de cada 2.100 recién nacidos, ¿verdad? Una atresia esofágica proximal con fístula traqueosofágica distal es una de las causas de traqueomalacia. Es la anomalía congénita más frecuente asociada con traqueomalacia. La atresia esofágica proximal con fístula traqueosofágica distal. Esa, cuando veamos ahorita más adelante las atresias esofágicas, esta variante es la que más frecuentemente se asocia con traqueomalacia. La traqueomalacia también la podemos observar en anomalías craniofaciales, defectos cromosomales, mucopolisacaridosis, desórdenes de tejido conectivo. Puede ser secundaria a trauma, como ya les dije, por mucha aspiración, compresión externa, ventilación con presión positiva, infecciones durante principalmente las etapas en que están ventilados y mucha reacción inflamatoria secundaria a las aspiraciones. ¿Cómo se presentan en los pacientes con la traqueomalacia? Pues básicamente con croup, ¿verdad? Con su estridor, tos ronca, respiración corta con el ejercicio, neumonías recurrentes porque tienden a acumular muchas secreciones y atelectasias. Pueden tener cianosis o apneas durante la alimentación, estridor expiratorio. Algunos tienen con traqueomalacia intratorácica y estridor bifásico en la extratorácica. O sea, si la traqueomalacia
es intratorácica, van a tener más estridor expiratorio. Y si es extratorácica, o sea, es una alta, va a ser bifásico. El diagnóstico diferencial: bronquiolitis, asma, displasia broncopulmonar, fibrosis quística, reflujo gastroesofágico, broncomalacia, estenosis subglótica, quiste broncogénito y anillos vasculares, principalmente los anillos vasculares que causan compresión de la vía aérea. El diagnóstico, pues básicamente es con broncoscopía flexible o en su defecto con broncoscopía rígida. El tratamiento es conservador, resuelven usualmente a los 2 años de vida y algunos medicamentos que se han usado para ayudar al paciente, el bromuro de patropium, que todos conocen, básicamente para ayudar a disminuir la cantidad de secreciones, o los beta 2 como broncodilatador. Muy raro, pero el paciente puede llegar a necesitar traqueostomía mientras crece, o CPAP, y muy raras veces cirugía, porque usualmente no es tan localizado el defecto. Vamos a ver ahora los anillos vasculares. Los anillos vasculares nos pueden pasar por alto, principalmente si no los buscamos. Los anillos vasculares son básicamente anomalías o variantes del arco aórtico que comprimen la tráquea o el esófago o ambos y causan dificultad en la respiración y en la alimentación, ¿verdad? Principalmente porque el paciente no puede deglutir. De todas las cardiopatías congénitas, un 1% pueden ser anillos vasculares. Y básicamente se agrupan en 2 tipos, ¿verdad? Los completos o verdaderos o los incompletos o slings. Entre los anillos vasculares completos, que son los que forman un anillo completo en torno a la tráquea o bronquios o al esófago, ¿verdad? El 85 a 90% de los anillos vasculares completos corresponden al doble arco aórtico o al arco aórtico derecho con arteria subclavia izquierda aberrante o al arco aórtico derecho con ductus arterioso izquierdo. Estos son los más frecuentes de los anillos vasculares completos. Y de los anillos vasculares incompletos, los más frecuentes son la arteria subclavia derecha aberrante y el sling de la pulmonar. ¿Cuál es la frecuencia, digamos, con que estos anillos causan compresión traqueosofágica en los niños? Los anillos vasculares completos en un 48 a 55% y el arco aórtico doble en 48 a 55% y el arco aórtico derecho en el 12 al 15%. El síndrome de compresión de la arteria innominada produce el 15% de compresión y el sling de la arteria pulmonar un 7% y el arco aórtico izquierdo y arteria subclavia aberrante un 5% de compresión sobre lo que es la vía aérea. ¿Cuál es la importancia de si están comprimiendo o no están comprimiendo? Pues el que manifieste en estridor o en los rayos X hiperinsuflación de solo un pulmón. El arco aórtico doble es el anillo vascular que más sintomatología les va a dar, o sea, es el más común
y en un 70-90% es el arco derecho el dominante. O sea, del arco aórtico doble, el lado dominante va a ser el derecho. La arteria subclavia derecha aberrante ocurre en un 0.5% de la población. Usualmente es asintomática. Y un grupo de niños mayores o adultos pueden presentar disfagia como manifestación clínica. La arteria subclavia derecha tiene un incremento de su incidencia en pacientes con síndrome de Down, como anomalías cardíacas congénitas. Recuérdense que los chiquitos con síndrome de Down, usualmente siempre se les hace un eco para descartar alguna anomalía congénita. Si presenta una anomalía congénita, el chiquito con trisomía 21, deben de pensar que puede tener además un anillo vascular y de estos anillos vasculares una arteria subclavia derecha. Las manifestaciones clínicas, pues semejantes a todas las que hemos estado viendo con estas anomalías respiratorias, por eso se mencionan los anillos vasculares, igual estridor progresivo bifásico, cianosis, disfagias, sibilancias, tos ronca, respiración ruidosa. El diagnóstico es rayos X de tórax, ¿verdad? Un trago de bario, pero al hacer el trago de bario deben de saber por qué lo están pidiendo y deben de decirle al técnico cómo lo quieren, que lo pongan de lado, tiene que estar de lado también y ver, porque lo que quieren ver es si comprime el esófago, ¿verdad? Si tiene una muesca en el esófago, un ecocardiograma. La broncoscopía flexible solo es para ver compresión de la extrínseca de la vía aérea, que esté comprimida la vía aérea. Y el diagnóstico, pues básicamente se hace con una angioresonancia. Aquí está el trago de bario, como les mencionaba, tienen que pedirlo AP o tienen que pedir lateral. Ven ahí la muesca del esófago, cómo se estrecha el esófago cuando pasa el medio de contraste, igual que en la radiografía lateral. Aquí ven en la angioresonancia, en esta imagen no se mira muy bien, van a ver en la siguiente, se mira el sling de la, perdón, está más adelante. Aquí es solo para ilustrarles cómo el anillo vascular vuelve y pasa comprimiendo la tráquea y atrás el esófago. Es un sling de la pulmonar, por medio de contraste se dibuja. El tratamiento es quirúrgico, ¿verdad? Un anillo vascular que está causando sintomatología, estridor, dificultad para deglución y todo, el tratamiento es quirúrgico. Vamos a ver ahora la fístula tráqueo-esofágica. La incidencia es 1 en 2.500 a 1 en 4.500 recién nacidos vivos, pero se miran, o sea, me imagino que ya ustedes en sus 2 años que llevan anteriores de residencia ya vieron por lo menos una fístula traqueoesofágica o atresia esofágica. La clasificación de Gross viene desde 1953 y define como 5 tipos de atresia esofágica. La tipo A, que es un 8%, que es atresia esofágica. La tipo B, que es atresia esofágica con fístula proximal. La tipo C, que es atresia con fístula distal. Y la tipo D, que es doble fístula. Y la tipo E, que es solo fístula. Ya habíamos mencionado anteriormente, la que más se asociaba
Era la tipo C, que es además la más frecuente, era la que tiene atresia proximal con fístula distal. Las manifestaciones clínicas: abundante secreción oral y nasal, tos, episodios de ahogamiento, cianosis con la alimentación, distensión abdominal, principalmente si tienen la fístula distal, que se llenan de gas. El diagnóstico diferencial: estenosis esofágica, malignidad esofágica, pseudodivertículo faríngeo, neumonía por aspiración, reflujo laringio-faríngeo, divertículo de Zenker. El diagnóstico, pues básicamente con ultrasonido fetal, ¿verdad? Polidramios, ausencia de la burbuja gástrica, ¿verdad? O sea, y ahora pues se debe son diagnósticos que ya se hacen antes de que nazca el bebé, y imposibilidad de paso de sonda nasogástrica al momento del nacimiento. Cuando les toque la práctica privada, es bien importante porque muchos papás les van a hacer la pregunta a ustedes. Usualmente no se la hacen al obstetra, o el obstetra no les explica y les va a preguntar: mire, fíjese que el doctor me dijo que no había burbuja gástrica, ¿verdad? Tienen que tener mucho cuidado. Hay pocos lugares donde les hacen ultrasonido fetal diagnóstico y buscando anomalías, ¿verdad? La mayoría de los ginecólogos hacen ultrasonidos en su clínica porque quieren ver el peso, porque quieren ver si no tienen el expertise para buscar ya cosas más localizadas. Ahí, como les menciono, pocos no atienden partos y se dedican básicamente a hacer ultrasonido fetal de control de crecimiento y formación del bebé, que buscan que no haya realmente ninguna anomalía. El diagnóstico: rayos X de tórax, traqueobroncoscopía o una esofagoscopía. Usualmente con los rayos X y poner una sonda, ustedes ven hasta dónde llega la sonda y ahí se queda localizada, no pasa a la cámara gástrica y eso hace ya el diagnóstico. Algunas veces es de mucha ayuda la broncoscopía cuando hay solo fístula, y entonces lo que se hace es localizar la fístula, la comunicación, y tratar de pasar una sonda ahí, porque eso hace que el tiempo quirúrgico del cirujano sea mucho menor. Es mucho más fácil para él cuando hace el abordaje y ya está una sonda que canaliza la fístula para ligarla más rápido. El tratamiento es básicamente multidisciplinario, porque va a necesitar alimentación parenteral, el cuidado del neonatólogo y el procedimiento quirúrgico de los cirujanos para repararlo. Tienen que estar seguros de que los polos llegan antes de meterlo al procedimiento quirúrgico, porque si no, abren al paciente, aumenta el riesgo de infección y no logran llegar los polos, y entonces eso tiene mucha más alta mortalidad. Desórdenes de la pared bronquial. Básicamente es el síndrome de Mounier-Kuhn. Es una traqueomalacia y bronquiectasias con marcada dilatación de las vías aéreas mayores y tiene predilección por el sexo masculino, 8-1 en relación con el sexo femenino. Este es sumamente raro. Te los mencioné solo porque nunca sabe uno, puede presentarse de repente un caso. Es sumamente raro. Es sintomático en la tercera década de la vida, asociado usualmente a Ehlers-Danlos, a síndrome de Ehlers-Danlos, a síndrome Marfan, cutis laxa o desórdenes reumatológicos.
Usualmente las manifestaciones son infecciones respiratorias crónicas o tos seca persistente, esputus purulentos, pacientes que se quejan de que siempre están expulsando flema verdosa, algunas veces disnea al ejercicio, hemoptisis, y cuando uno los ausculta pueden tener estertores, sibilancias, pueden tener clubbing en los dedos, como que fue un paciente con fibrosis quística. El diagnóstico, pues básicamente en los rayos X de tórax se encuentra enfisema, buloso, neumotórax, con la broncoscopía flexible, aumento del diámetro de la tráquea, ¿verdad? Y traqueomalacia, que se colapsa al momento de la expiración. Y en la espirometría hay proceso obstructivo, ¿verdad? Con incremento de la capacidad residual. El diagnóstico usualmente se debe hacer un procedimiento de tomografía dinámica en lo cual se mira el colapso de la tráquea. El tratamiento pues es básicamente terapia pulmonar, el paciente quiere estar con terapia constante, algunas veces requieren mucho antibiótico, antibióticos a repetición porque se infectan a cada ratos, y en los casos severos se puede colocar un stent, ¿verdad? El stent se coloca con broncoscopía y se coloca justo donde está el área de ensanchamiento de la tráquea. Una traqueobroncoplastía, cirugía láser endoscópica, ¿verdad? Es a veces quemar la pared, entonces hacer que se cause un poquito de cicatriz y se estreche, y en casos extremos un trasplante pulmonar. La bronquiomalacia es de buen pronóstico, está asociada básicamente a desórdenes de tejido conectivo, síndrome de Larsen, síndrome de Fries, recién nacidos en ventilación, ¿verdad? Todos los niños que están en ventilación mecánica o están aspira y aspira, usualmente pueden hacer bronquiomalacia por daño a la pared bronquial. Y por último, el síndrome de Williams-Campbell, ¿verdad? Es una bronquiomalacia difusa, secundaria de defecto o ausencia del cartílago de la pared, usualmente de la cuarta a la sexta generación bronquial, ¿verdad? Es un paciente que tiene flácida toda esa vía aérea distal. Creo que ahí estamos. Esa era la última. No sé cómo están con preguntas. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que les llamó la atención de pacientes que hayan visto? Yo quizás solo tengo una duda. Lo que es que no entiendo muy bien el tratamiento de la parálisis de cuerdas vocales. Por ejemplo, lo que mencionaban con la inyección, ¿Perdón? con el tratamiento de las cuerdas vocales. Es que no entiendo con lo que mencionan de inyección lateral de las cuerdas vocales. Ok, aquí voy ahorita para arriba. ¿Ah? Aquí voy ahorita para arriba. Aquí está. Ok. Digamos, en la siguiente... La parálisis de las cuerdas vocales usualmente, en teoría, debe de resolver espontáneamente, ¿verdad? En los pacientes que no responden, han intentado, no tienen un éxito tampoco que seguro que inyectándolos va a mejorar. Lo que se piensa es que inyectando, por ejemplo, el Botox va a traccionar así como estira la piel, ¿verdad?
va a estirar ahí el tejido en los músculos criotiroideo o esternotiroideo para traccionar la cuerda y que eso ayude a que se recupere la parálisis, ¿verdad? O algunos otros mencionan que han intentado inyectar colágeno, ¿verdad? Pero como te digo, la forma en que tratan de hacerlo es como tratar de que vuelva a haber movilidad en esa área, ¿verdad? Tratar de que, como está como, como te dijera yo, como los pacientes que tienen sillas de ruedas, que están con paralíticos o algo, que las piernas se adelgazan y todo, tratar de que este tejido vuelva como a su normalidad, digamos, y que trate de volver a funcionar. Realmente el que funcionen es súper dudoso, súper dudoso. Ya, porque digamos, es que digamos lo que entendí era que la inyección generalmente era en parálisis unilateral. Sí. Pero básicamente este tratamiento solo va a servir para reducir las complicaciones secundarias, solo sirve para reducir como el riesgo de aspiración y demás. Exacto. Y algunos decían que podía, digamos, en algún momento lograr que tuviera un poquito de movilidad, pero su función es, digamos, como que no esté abierta el paso y que no microaspiren, ¿verdad? O sea, tratar de volver a que la anatomía del lugar vuelva a su normalidad y en lugar de quedar abierto, quede como, aunque quede con parálisis, pero que quede cerrada. Okay. Y eso evita que no microaspiren, ¿verdad? Ya. Ok, gracias. ¿Alguna otra? ¿Alguien más o alguien? ¿Cómo les va con las atresias esofágicas? ¿Ya salen adelante todos? Más o menos. Pues ¿Tienen alguien en el hospital que haga diagnóstico intraútero, que ya estén esperando al paciente? generalmente no, pero digamos, a algunas les va bien, pero la mayoría al final termina con infecciones nosocomiales. Generalmente. O sea, fallecen más por la infección que por complicaciones quirúrgicas. Sí, aunque al final la infección es generalmente secundario a la operación. Ah, ok. Ok. ¿Alguien más?